Ruth y Esther. Desde los inicios de la historia humana, el sufrimiento ha sido una constante que ha llevado a muchos a dudar de la existencia o del carácter de Dios. ¿Dónde está Dios cuando ocurren las tragedias? ¿Por qué permite que las personas buenas sufran? ¿Tiene poder para intervenir o simplemente ha decidido permanecer indiferente? Estas preguntas, aunque legítimas, no encuentran su respuesta en la especulación, sino en el testimonio fiel de las Escrituras. Los libros de Ruth y Esther, aunque breves, están cargados de significado espiritual. No se trata solo de dos mujeres valientes que vivieron en tiempos antiguos, sino de relatos cuidadosamente inspirados que revelan cómo Dios actúa en medio de la historia, incluso cuando no es nombrado explícitamente. A través de Ruth, una extranjera desposeída, y de Esther, una reina judía en una tierra extranjera, Dios revela que ni el sufrimiento ni el conflicto lo detienen. Su providencia es real y su amor no conoce fronteras. Ambos relatos se conectan con el gran conflicto entre el bien y el mal y tienen una profunda aplicación para los tiempos finales que vivimos hoy. Dios no está ausente en medio del sufrimiento. En el libro de Ruth se nos presenta una escena de profunda pérdida. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y murieron también ellos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este relato inicial representa el drama humano que todos compartimos, la pérdida, el dolor y la aparente ruina de nuestra esperanza. La historia de Noemí y Ruth comienza en el contexto de una hambruna, un símbolo del vacío espiritual y físico que aflige a la humanidad tras el pecado. Así como Noemí fue despojada de su hogar, familia y herencia, la humanidad fue despojada de su comunión con Dios en el Edén. Desde entonces vivimos en un mundo donde las consecuencias del pecado han alterado el orden natural, haciendo que las cosas buenas parezcan inalcanzables. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fue la sentencia sobre la humanidad después de la caída. El dolor de Noemí no era solo personal, era representativo de toda la humanidad caída. De hecho, ella misma expresa su frustración. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aún así, Dios no la había olvidado. El regreso a Belén y la decisión de Ruth de permanecer con ella serían el inicio de una nueva historia. Ellen G. de White escribió: Dios nunca guía a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio, nos dice el Ministerio de Curación. Aunque Noemí no podía entender en ese momento el propósito de su sufrimiento, el cielo ya había comenzado a escribir una historia de redención. La idea central de esta primera parte nos dice que aunque el sufrimiento nos haga pensar que Dios está ausente, su providencia silenciosa sigue obrando detrás de cada escena para cumplir su propósito eterno. Cristo, nuestro pariente redentor. La historia da un giro inesperado cuando Ruth, espigando entre los campos, se encuentra con Boaz. Este encuentro resulta ser más que un acto de caridad. Aquel varón es pariente nuestro, uno de los que puede redimirnos, dice Noemí. En el contexto israelita, el Goel o redentor tenía la responsabilidad legal de rescatar las propiedades o personas de su familia cuando caían en desgracia. Según Levítico 25:25, dice: si tu hermano empobreciere, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Boaz representa a Cristo en la historia de la redención. Jesús no solo vino a compadecerse del ser humano, sino a hacerse uno con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Al asumir nuestra naturaleza,
Él se convirtió en nuestro pariente, calificado legalmente para redimirnos. Como escribe Pablo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El acto de Booz de ir a la puerta de la ciudad para redimir públicamente a Ruth prefigura el juicio celestial descrito en Daniel 7:10, donde se sentó el tribunal y los libros fueron abiertos. Booz no redimió a Ruth en privado, sino ante testigos, asegurando legalmente su derecho. De la misma forma, Cristo en el juicio presenta su sacrificio ante todo el universo como prueba de que tiene derecho a redimir a su pueblo. En palabras de Elena G. de White dice, Cristo presenta su sangre derramada como evidencia de que ha satisfecho las demandas de la justicia y ha pagado el precio del rescate, el conflicto de los siglos. La idea central de esta parte nos dice que Cristo no solo nos ama profundamente, sino que ha asumido todos los derechos legales para redimirnos ante el universo entero. Nuestro juicio ya tiene un defensor. Esther, la fidelidad en medio del conflicto final. La historia de Esther se desarrolla en otro escenario. Un decreto de muerte se cierne sobre el pueblo de Dios, impulsado por el orgullo y odio de Amán. Cuando vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba, se llenó de ira y procuró destruir a todos los judíos. Amán, como figura del enemigo de Dios, se ofende porque Mardoqueo no se somete. Este conflicto refleja el de los últimos días, donde la obediencia a Dios provocará la ira del mundo. En Apocalipsis 13:15 se dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y hacer que fueran muertos todos los que no le adoraran. Así como Amán exigía reverencia, también en el tiempo del fin se exigirá adoración falsa, y quienes permanezcan fieles a Dios serán amenazados. La reacción de Esther es significativa. A pesar del peligro, decide intervenir. Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta decisión valiente la convierte en figura de la iglesia remanente, que en el conflicto final se mantendrá también fiel, aunque cueste la vida. Pero cuando se presenta, el rey extendió a Esther el cetro de oro, símbolo de aceptación, gracia y victoria. La historia no termina con la destrucción del pueblo, sino con su liberación. Los judíos descansaron de sus enemigos y se tornó para ellos de tristeza en alegría. Este desenlace prefigura la victoria final del pueblo de Dios en el tiempo del fin. El G. de White nos dice, los principios expuestos en la historia de Esther se repetirán. El conflicto entre la verdad y el error aumentará, pero así como entonces el pueblo de Dios será vindicado, nos dice Profetas y Reyes. La idea central de esta tercera parte nos dice, la fidelidad a Dios en medio del conflicto puede costar mucho, pero la liberación es segura para los que confían en su intervención. Dios nunca abandona a su pueblo. Concluimos, queridos hermanos, que Ruth y Esther son mucho más que historias de mujeres valientes. Son retratos proféticos del carácter de Dios y de su obra redentora en favor de la humanidad. A través de Ruth entendemos que Dios redime a los desposeídos. A través de Esther vemos que Dios protege a los fieles en medio de las amenazas más oscuras. Ambos relatos apuntan al mismo Salvador que actúa en medio del dolor y el peligro. Hoy vivimos tiempos inciertos, marcados por crisis espirituales, sociales y morales, pero estas historias nos recuerdan que no estamos solos. Como Ruth, hemos sido redimidos por un pariente que no dudó en pagar el precio más alto. Como Esther, estamos llamados a actuar con fe y valor, sabiendo que el Rey extiende su cetro a quienes se presentan ante Él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Este es el mismo Dios que sostuvo a Ruth y a Esther y que hoy sostiene también tu historia. Hasta la próxima.